14. En aquel punto y en 1960, el río tenía más de 100 metros de anchura. Volví tiempo después al lugar y descubrí que en los años transcurridos se ha estrechado bastante. Siempre lo han utilizado para conseguir que hiciera funcionar mejor las fábricas, y han hecho tantas presas que prácticamente está domado. Pero en aquellos días solo había 3 presas a todo lo largo del río, que cruzan New Hampshire y la mitad de Maine. En aquella época el Castle era prácticamente libre, y más o menos cada 3 primaveras se desbordaba e inundaba la carretera 136 en el cruce de Harlow, o Danvers, o ambos. Aquel día, a finales del verano más seco que Maine Occidental conociera desde la depresión, aún era ancho. Desde donde estábamos nosotros de la orilla de Castle Rock, el inmenso bosque del lado de Harlow parecía un país completamente distinto. Los pinos y los abetos parecían azulados a la ardiente calina de la primera hora de la tarde. La vía cruzaba el río a unos 15 metros del agua sobre un soporte apuntalado de postes de madera embreada y vigas entrecruzadas. El agua era tan poco profunda que mirándola podía verse la parte superior de las espitas de cemento colocadas a 30 metros de profundidad en el lecho del río para aguantar el puentecillo. El puente en sí mismo era bastante curioso. Las vías corrían por una plataforma de madera larga y estrecha. Había una separación de 10 centímetros entre traviesa y traviesa, entre durmiente y durmiente, por donde se podía mirar todo el rato el agua. A los lados, solo quedaban unos 50 centímetros entre el riel y el borde del puente. Tal vez si pasaba un tren hubiera espacio suficiente para que no te aplastara. Pero el viento generado por la velocidad del carguero sin duda alguna te arrastraría llevándote a una muerte segura contra las piedras del río poco profundo. Mientras contemplábamos el puentecillo, todos sentimos el miedo hormigueándonos en la boca del estómago. Y extrañamente mezclada con el miedo, sentíamos también la emoción de un gran desafío, un reto de veras importante, algo de lo que podríamos ufanarnos durante mucho tiempo después, si es que había un después. Aquella extraña luz tintineaba de nuevo en los ojos de Teddy, y pensé que no veía en absoluto el puentecillo, sino una inmensa playa arenosa. 1 millar de lanchas de desembarco varadas en los espumeantes olas, 10,000 infantes de marina cargando playa adentro y las botas de combate uniéndose en la arena. Había rollos de alambre de púas, granadas contra los pequeños vehículos, nidos de ametralladoras tomados. Estábamos junto a las vías en el punto en el que el terraplén bajaba hasta la orilla del río, donde terminaba el terraplén y empezaba el puentecillo. Mirando hacia abajo pude ver dónde empezaba a hacerse escarpado el declive. El terraplén daba paso a ralos matorrales de aspecto resistente y a rocosas losas grises. Más abajo había unos cuantos abetos enanos cuyas raíces al aire se abrían tortuosamente paso entre las fisuras del terreno rocoso. Parecían estar contemplando su propia imagen lastimosa en la corriente de agua. En aquel trecho, el río parecía limpísimo. En Castle Rock era donde entraba en el cinturón industrial textil de Maine. Mas, pese a ser tan clara el agua que podía verse en el fondo, no se veían peces. Había que recorrer otros 15 kilómetros río arriba en dirección a New Hampshire para poder ver algún pez. Así pues, no había peces, y a las orillas del río podían verse sucios cercos de espuma color marfil viejo, rodeando las rocas. Tampoco el olor del río era particularmente agradable. Olía como un canasto de la lavandería lleno de toallas mojosas.
Las libélulas punteaban su superficie y depositaban con absoluta impunidad sus huevos en ella. No había truchas que pudieran comérselas. Válgame Dios, ni siquiera había carpas. «Caramba», dijo Chris con suavidad. «Vámonos», dijo Teddy en todo enérgico y arrogante. «Adelante». Avanzaba ya entre los brillantes rieles, pisando con cuidado en los durmientes. «Oigan», dijo Vern inquieto, ¿alguno de ustedes sabe a qué hora debe pasar el siguiente tren? Todos nos encogimos de hombros. «Allá está el puente de la carretera 136, dije yo. «Oh, vamos, por favor», gritó Teddy. «Eso significa que tenemos que caminar unos 8 kilómetros río abajo por esta orilla, y luego otros 8 subiendo por la otra orilla. Nos llevará hasta la noche. Si utilizáramos el puentecillo llegaríamos al mismo punto en unos 10 minutos. Pero si pasara un tren, no tendríamos dónde meternos», dijo Vern. No estaba mirando a Teddy mientras hablaba. Estaba mirando al río, rápido e imperturbable. «¿Y qué diablos más da?», dijo Teddy con indignación. Saltó el arcén y sujetó uno de los soportes de madera que había entre los rieles. No había ido muy lejos. Sus pies casi tocaban el suelo. Pero la idea de hacer aquello mismo en el centro del río, con una distancia de caída de 150 metros hasta abajo, y un tren bramando justo sobre mi cabeza, un tren que sin duda alguna lanzaría ardientes chispas al pasar que podrían caerme en el pelo o en la nuca. La verdad es que no había nada en todo aquello que me hiciera particularmente feliz. «¿Ya ven lo fácil que es?», dijo Teddy. Saltó al terraplén, se sacudió el polvo de las manos y volvió a subir hasta donde estábamos nosotros. «¿Quieres decirme que te vas a quedar así colgado mientras pasa, por ejemplo, un mercancías de unos 200 vagones?» preguntó Chris. «No creo que aguantaras ni siquiera 5 o 10 minutos colgado así». «¿Te acobardas?», gritó Teddy. «No, solo estoy preguntando lo que harías tú», contestó Chris sonriendo. «Tranquilo, muchacho». «Den el rodeo si es lo que quieren», gritó Teddy con voz ronca. «¿A quién diablos le importa? Yo los esperaré sentado, dormiré una siesta». «Uno de los trenes ya ha pasado», dije yo molesto, «y tal vez no pasen más de 2 diarios en dirección a Harlow. Miren, fíjense». Moví con el pie las hierbas que crecían entre las traviesas, entre los durmientes. En la vía que iba de Castle Rock a Lewiston no había hierbas. «¿Ven? ¿Se dan cuenta?», dijo Teddy triunfante. «Claro que aún así existe la posibilidad de que pase un tren», añadí. «Sí», dijo Chris. Me miraba solo a mí con los ojos muy brillantes. «Atrévete, la Chance». «Los valientes primero». «De acuerdo», dijo Chris, e introdujo en su campo de visión a Teddy y a Vern. «¿Alguien se achica?» «No», gritó Teddy. Vern carraspeó, gruñó y volvió a carraspear, y al fin dijo también que no con voz muy débil. Nos miraba con una sonrisa leve y triste. «Muy bien», dijo Chris. Pero todos vacilamos un instante, incluso Teddy, mirando cautelosamente primero en una y luego en la otra dirección de la vía. Me arrodillé y así firmemente una de las vías férreas con una mano, sin importarme que estuviera tan caliente que podía abrazarme la mano. Estaba silenciosa. «Muy bien», dije, y en el mismo instante sentí como si alguien me hundiera un palo en la boca del estómago. Sentí como si el palo se le hundiera hasta los mismos huevos. Como si el palo se hundiera hasta los mismos huevos y acabara luego sentándose a horcajadas sobre mi corazón.
Iniciamos la marcha por el puentecillo en fila india. Chris el primero, Teddy luego, Bern a continuación y yo cerrando la marcha, porque era el que había dicho que los valientes primero. Pisamos en los durmientes de la plataforma que había entre las vías, y había que irse fijando en dónde se ponían los pies, tanto si te daba miedo la altura como si no. Si fallabas quedarías con una pierna colgando, seguramente con un tobillo roto por añadidura. El terraplén se alejaba debajo de mí y cada nuevo paso parecía sellar nuestra decisión más firmemente y hacerla parecer más suicida y estúpida. Me detuve para mirar arriba cuando vi que las piedras daban paso al agua allá abajo. Chris y Teddy se habían adelantado bastante. Habían recorrido ya casi la mitad del camino. Y Bern le seguía de cerca, asegurándose bien de dónde ponía los pies. Parecía una vieja dama probando unos zancos con la cabeza inclinada, la espalda doblada y los brazos extendidos para mantener el equilibrio. Demasiado lejos, oye. Tenía que seguir avanzando y no solo porque pudiera llegar un tren. Si retrocedía sería un cobardica durante el resto de mi vida. Así que me puse de nuevo en marcha. Después de caminar con la vista fija en las interminables durmientes, durante un buen rato, con un atisbo del agua corriendo entre ellas, empecé a sentirme mareado y desorientado. Cada vez que posaba un pie sobre el durmiente, una parte de mi mente me aseguraba que se hundiría en el espacio abierto, aunque podía ver que no era así. Me hice extraordinariamente consciente de todos los ruidos exteriores e interiores, semejantes en conjunto a una orquesta demencial, afinando para empezar a tocar. El golpeteo firme de mi corazón, los latidos en los oídos como un tambor tocado con escobillas, el crujido de los tendones como cuerdas de violín tensadas al máximo, el constante silbido del río, el zumbido vehemente de una cigarra convirtiéndose en grito fijo, el chillido monótono de un pájaro carbonero y en algún lugar muy lejos, el ladrido de un perro, tal vez Chopper, y me llegaba intenso el olor mojoso del río. Me temblaban los largos músculos de los muslos. Pensaba que sería mucho más seguro y también más rápido recorrer todo el camino a gatas. Pero no podía hacerlo. Ninguno de los cuatro podría hacerlo. Ninguno de los cuatro podría hacerlo. Si las películas matinales del Chim nos habían enseñado algo, ese algo era que solo los perdedores se arrastran. Este era uno de los principales dogmas del Evangelio según Hollywood. Los buenos siempre caminaban bien erguidos. Y si te crujen los tendones como cuerdas de violín supertensadas por el flujo de adrenalina de tu organismo, y si te tiemblan los músculos largos de los muslos por idéntica razón, bueno, aguanta, así ha de ser. Tuve que pararme en medio del puentecillo y mirar el cielo un rato. Aquella desagradable sensación de mareo se había intensificado. Veía durmientes fantasmas. Parecían flotar justo delante de mis narices. Se desvanecieron al poco rato y volví a sentirme bien. Miré al frente y vi que casi había alcanzado a Bern, que se iba demorando cada vez más. Chris y Terry casi habían llegado al final del puente. Aunque he escrito desde entonces 7 libros sobre personas que pueden hacer cosas tan extrañas como leer la mente y preconizar el futuro, fue aquella la primera y la última vez que sentí el chispazo psíquico. Estoy seguro de que fue eso. ¿Cómo podría explicarse si no? Me acuclillé y agarré la vía de mi izquierda con la mano. La sentí retumbar. Retumbaba con tal fuerza que era como si tuviera en la mano un manojo de serpientes metálicas.
¿Has oído alguna vez eso de se le soltaron las tripas? Pues yo sé lo que significa. Sé lo que significa exactamente. Tal vez sea el tópico más exacto de que se haya acuñado. Que se haya acuñado. Muchas veces desde entonces he sentido miedo y me ha asustado muchísimo. Pero nunca tanto como en aquel momento en que agarré aquel riel vivo. Por un momento, por un instante pareció como si todo el mecanismo de mi garganta para abajo se debilitara de pronto y quedara sumido en una especie de desmayo interno. Un hilillo de orina se deslizó indiferente pierna abajo. Se me abrió la boca. Yo no la abrí, sencillamente se abrió ella misma por su cuenta, cayéndoseme el mentón como una trampilla a la que se quitan de golpe las bisagras. La lengua se me pegó al paladar. Todos mis músculos se tensaron. Eso era lo peor. Todo mi mecanismo interno estaba como en suspenso, pero mis músculos estaban como petrificados y no me podía mover en absoluto. Fue solo un instante, pero en el flujo temporal subjetivo me pareció toda una eternidad. Todo mi potencial sensorial se intensificó, como si se hubiera producido un exceso de voltaje en el flujo eléctrico de mi cerebro, pasando todo de 110 a 220 voltios. Oí un avión que pasaba cerca por el cielo y tuve tiempo de desear estar en él, tranquilamente sentado en un asiento de ventanilla, con una Coca-Cola en la mano, contemplando allá abajo la brillante línea de un río cuyo nombre ignoraba.